Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestra escuela dominical de la Primera Iglesia Bautista de Orlando, hoy domingo 2 de enero de 2022. Gracias, hermanos, por su sintonía. Iniciamos un nuevo año, gracias a Dios. Esperamos sea un año bendecido y confiamos en que Dios será con nosotros en todos los días de este nuevo año. Estamos estudiando el tema Profecías que apuntan a Jesús. Y el título del tema de hoy es La luz y la gloria de Dios. Y el pasaje se encuentra ubicado en Lucas 2:25. Quería hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió algo a Dios? Nosotros acostumbramos a pedir, ¿verdad? Y acostumbramos en nuestras oraciones a pedir y a pedir. Algunas veces bien, otras veces mal, pero siempre pedimos. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió algo a Dios? Esa es una buena pregunta para iniciar la lección de hoy. Vamos a leer la primera parte de la lección de hoy que se encuentra en Lucas 2:25-27. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, esa es la primera parte de la lección. Nos sitúa en el templo. Cuando los padres de Jesús llevan al niño al octavo día al templo, a presentarlo en el templo, y en el templo les esperaba un hombre, anciano ya, llamado Simeón, que como dice aquí, que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y cosa que tenemos que poner atención aquí, muy pocas veces la palabra de Dios habla de esto, de un ser humano que sea justo y piadoso, reconocido por la palabra de Dios. Este era Simón. Y a él le había revelado el Espíritu Santo que no moriría sin antes ver al ungido del Señor, es decir, a Jesús. Podemos comentar en este momento y decir, el mismo Espíritu que proveyó para sostener la esperanza de Simeón, proveyó para su gozo. Los que desean ver a Cristo deben ir a su templo, no hay duda de ello. He aquí una confesión de su fe, que el niño que tiene en sus brazos era el Salvador, la salvación misma, la salvación planificada por Dios. Se despide de este mundo, Simeón. ¿Cuán pobre le parece este mundo al que tiene a Cristo en sus brazos y la salvación a la vista? Véase aquí cuán consolador es la muerte de un hombre bueno. Se va en paz con Dios, en paz con su conciencia, en paz con la muerte. Los que dieron la bienvenida a Cristo pueden dar la bienvenida a la muerte. José y María se maravillaban antes las cosas que se decían del niño Jesús. Simeón les muestra igualmente cuánta razón tenían para regocijarse con temblor. Aún se habla contra Jesús, su doctrina y su pueblo. Aún se niega y blasfema su verdad y su santidad. Su palabra predicada sigue siendo la piedra de toque del carácter de los hombres. Los buenos afectos secretos de las mentes de algunos serán revelados al abrazar a Cristo. Las corrupciones secretas de los demás serán reveladas por su enemistad con Cristo. Los hombres serán juzgados por los pensamientos de sus corazones en relación a Cristo precisamente. Él será un Jesús sufriente. Su madre sufrirá con él debido a la cercanía de la relación y el afecto de ella.
La enseñanza de esta parte de la lección Lucas 2, 25, 27 nos dice que vemos el carácter piadoso del que pide a Dios, versículo 25 que leímos. Dios siempre escucha al fiel que lo invoca. La Biblia dice que Simón era un hombre justo y piadoso, demarcando su fidelidad y esperaba la consolación de Israel. Esto lo podemos leer en Isaías 49, 13. Vamos a Isaías 49, 13. En Isaías 49, 13 dice, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra. Prorrumpí en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Las palabras de Simeón nos dicen que el consuelo del pueblo, él no vería la muerte antes de ver este consuelo que era Jesús. La esperanza de Simeón estaba de acuerdo con los propósitos de Dios. ¿Qué de la nuestra? Y el Espíritu Santo estaba sobre él, intercediendo por él en sus oraciones. Romanos 8, 26, 27. Ahí lo dice Pablo en Romanos 8, 26, 27. Vamos a leer ahí. Romanos 8, 26, 27 dice lo siguiente. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Lucas dice, y aquí, comenzando así una nueva escena, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, versículo 25. Para comenzar, el nombre de Simeón es común entre los judíos. Más significativo, Simeón en hebreo significa Dios ha escuchado, y trae a memoria las palabras de Lea, esposa de Jacobo, cuando dijo en Génesis 29, 33, la primera parte, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada. Lo dijo cuando nació su segundo hijo, Simeón. Simeón era un hombre justo y piadoso, lo dice el pasaje que leímos de la lección. Era justo como Zacarías y piadoso, lo dice en Hechos 2:5, dando a entender que se esforzaba por ser un judío fiel. Sobre todo, esperaba la consolación de Israel. También nos dice esta parte de la lección que Lucas agrega, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esto no es mencionado para confirmar que era un hombre piadoso. El asunto es que al tener el Espíritu Santo, Simeón estaba capacitado para contemplar al niño con ojos espirituales y conocer su significado. Leamos 1 Corintios 2, 13 y 14. Dice lo siguiente, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acompañando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Simeón estaba capacitado para contemplar al niño con ojos espirituales y conocer su significado. Esto indica que el niño era un simple bebé a la vista,
no tenía una aureola para que todos vieran su divinidad. Pero este hombre de fe sabía quién era Jesús. Lucas continúa, comilla, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Aquí tenemos el porqué específico del Espíritu Santo. No debemos pensar que en ese momento Simeón presintió que vería el ungido de Dios, pues a Simeón desde mucho antes le había sido asegurado que su petición sería contestada, es decir, no morir sin antes ver la consolación del pueblo de Israel. Este versículo es un comentario que hace Lucas para decirle al lector que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón para cumplir lo prometido. Siendo así, y movido por el Espíritu, vino al templo. Versículo 27. Aquí no hay ninguna indicación de que Simón haya sido inducido a un estado de éxtasis, simplemente fue dirigido por el Espíritu Santo para ir al templo. Esa es la primera parte de la lección que nos grafica cuando el niño llamado Jesús es presentado por sus padres en el templo y cómo esperaba al niño Jesús Simeón, el anciano ya que había pedido a Dios no morir antes de ver al Salvador del mundo. Dios se lo concedió. Esa es la primera parte de la lección. Vamos a la segunda parte e iniciamos con una pregunta. ¿Recuerda qué sintió cuando Dios le contestó una oración? Eso lo podemos, esa respuesta la tenemos todos, ¿verdad? ¿Recuerda qué sintió cuando Dios le contestó una oración? Veamos qué nos dice esta segunda parte de la lección que está en Lucas capítulo 2, los versículos 28 al 32. Él, o sea, Simeón, le tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahí vemos a Simeón con el niño en brazo y haciendo esta oración a Dios. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Ya han visto mis ojos la salvación, la luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Un comentario que vemos en la página de la Escuela Bíblica dice lo siguiente: como hemos leído, había un hombre llamado Simeón que por el Espíritu Santo estaba en el templo cuando Jesús fue llevado allí para ser presentado, de acuerdo con las disposiciones de la ley de Moisés. Mas le había prometido a Simeón que él vería la salvación de Dios. ¿Y qué vio él? Vio a un niño recién nacido. Es que la salvación es una persona y no algo que tú haces. La salvación es pues una persona y esa persona es el Señor Jesucristo. O le tienes a Él o no le tienes. O confías en Él o por el contrario no confías en Él. ¿Podría decir hoy que le tienes? Hay aquí una composición poética y Simeón iba a interpretar la canción diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Esta fue una afirmación extraordinaria que procedía de un hombre que tenía una perspectiva limitada de la vida, en el sentido que estaba limitado a un área geográfica determinada. Sin embargo, él vio a aquel que iba a ser el Salvador del mundo. Acabamos de leer que Simeón vio por sí mismo la salvación, es decir, que vio a Jesucristo. Tuvo una experiencia personal de encuentro con Él. Hoy decimos lo mismo de todos aquellos que como pecadores reconocen
su necesidad de un Salvador y aceptan personalmente la salvación que Dios ofrece a todos los que creen en Cristo. ¿Qué nos enseña este pasaje de Lucas 2, 28, 32? Dios preparó la salvación para todas las naciones. Simeón vio a su Salvador, pero no pensó solo en él. El pueblo de Israel olvidó que había sido escogido para bendecir a todas las naciones. Lo leemos en las lecciones que hemos estudiado de Abraham. Pero el fracaso del pueblo de Israel en su misión no quiere decir que el plan de Dios haya fallado. Al Israel rechazar su misión, Dios la tomó en sus manos. La luz del Evangelio es suficiente para alumbrar a las naciones. Lucas dice que Simeón, comillas, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Lucas no lo menciona, pero es probable que Simeón haya sido un sacerdote que tomara al niño en sus brazos porque él sería el que oficiaría la ceremonia de circuncisión, que era lo que debía hacerse en ese momento. Recuerde que la circuncisión no era solo un procedimiento de cirugía, sino que también incluía el recordatorio de la ley y el pacto de Dios con su pueblo escogido. Es en ese momento que Simeón, bajo la inspiración del Espíritu Santo, expresó su declamación del niño que tenía en sus brazos. Simeón vio a su Salvador con sus propios ojos, pero no pensó en él solamente, como dije anteriormente. El pueblo de Israel olvidó que había sido escogido para bendecir a las naciones. Pero el fracaso del pueblo, vuelvo a repetir, en su misión, no quiere decir que el plan de Dios había fallado. Simeón se refiere al niño como la luz para los gentiles. Jesús dijo, comillas, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús lo expresó en su ministerio en la tierra, lo leemos en Juan 8:12. Para Simeón el niño es la simiente, es el israelita ideal y por lo tanto la gloria de tu pueblo Israel. Lo leemos en Gálatas 3:16, ofreciendo la única luz que satisface. Simeón verifica dos cosas. Primero, luz para revelación a los gentiles. Aquí Simeón se refiere al niño como la luz personificada que leíamos en Juan 8:12, que repito, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por tanto, en su persona el niño será la fuente de luz, de revelación salvífica para los gentiles. Segundo, el niño también será la gloria de tu pueblo Israel. Para Israel, el advenimiento del Mesías sería una ocasión para celebrar la era gloriosa de Dios y su salvación. Eso lo expresó Isaías en el capítulo 45 y 46. En realidad, las dos cosas que conciernen a los judíos y a los gentiles se unen, pues el profeta Zacarías anticipa un día futuro cuando 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Lo leemos en Zacarías 8:23. No cabía duda de que Simeón podía morir en paz, porque sabía que el niño que tenía en sus brazos era el Salvador de toda la humanidad. Vamos a la tercera parte de esta lección. La tercera parte dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Las palabras de Simeón a María.
las dijo a María porque con toda seguridad María iba a ser la persona que iba a estar con Jesús hasta el último momento, sufriendo lo que en la vida real Jesús sufrió. La enseñanza de Lucas 2, 33 al 35 nos dice que el niño Jesús traería conflictos al mundo. Lo dice en el versículo 34. Simeón tomó el tema profético de una piedra que causa tropiezo. Isaías 8:14. Si nosotros leemos Isaías 8:14, vemos lo siguiente. Isaías 8:14 dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, por piedra de tropiezo. Y en otras ocasiones es piedra preciosa. Lo leemos en Isaías 28:16. Dice en el versículo 16 del capítulo 28 de Isaías, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra preciosa, probada, angular, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Es lo que dice la palabra de Dios, es decir, una piedra de tropiezo y piedra preciosa para los que acepten la salvación en Cristo Jesús. El niño Jesús sería piedra de tropiezo para muchos, pero piedra preciosa para otros, y sería una señal contradicha, profetizando así que Jesús sería rechazado por Israel. En Juan 1:11 lo podemos leer. Al ver a la pareja maravillada, los bendijo Simeón, lo dice el versículo 34a. En la Biblia las bendiciones no son declaraciones a nivel del favor humano. La bendición es la expresión de un deseo benigno pidiendo que Dios obre a favor del recipiente. Aquí Lucas usa la palabra Macarios, que describe un estado de felicidad porque la persona bendecida ha encontrado su propósito realizado en Dios. Para Simeón, no cabe duda de que la piedra en ambos casos es el niño Jesús, quien será para él tropiezo de muchos, pero también para la justificación de muchos en Israel. A pesar de las reacciones, Simeón profetiza que el niño será señal que será contradicha. Al ser la señal contradicha, Lucas está diciendo que no obstante las evidencias de sus credenciales mesiánicas, Israel irá en contra del testimonio de Dios sobre su Hijo. Encarnado, y no aceptará las señales como verdaderamente de Dios. Al final de todo, Israel lo rechazará. Continúa la enseñanza de Lucas 2, 33, 35. El énfasis está sobre el juicio inherente con la venida del Mesías. La implicación de Simeón es que la presencia y el ministerio de Jesús son de tanto peso moral que su luz inefable revela todo lo que el pecador intenta esconder. Bien podemos ir a Hebreos 4, 12, 13, que dice lo mismo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de Dios, lógicamente. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Concluimos nuestra lección de hoy, hermano. Concluimos la lección de hoy diciendo lo siguiente. Como hemos estudiado, no tenemos que ser ancianos como Simeón para ver a Jesús como nuestro Salvador. Cristo ha sido adorado por creyentes de todas las edades, hombres y mujeres, jóvenes, adultos y ancianos. Todos lo adoramos porque Él nos revela la gloria de Dios, nuestro Padre Celestial, y merece lo mejor de nuestros labios y nuestro corazón.
¿Será Jesucristo la causa de nuestra caída o la causa de nuestro levantamiento? ¿Él es la roca de tropiezo o la piedra preciosa de nuestra salvación? No hay una tercera opción. Una cosa es segura. Al tener un encuentro con el Señor Jesucristo, las cosas no pueden permanecer iguales. Todo cambia. Pedimos a Dios que cambien para bien. Damos gracias a Dios por esta lección de hoy, de nuestra escuela dominical. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos reunirnos a través de tu palabra. Gracias por la enseñanza de hoy. Entendemos que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Sabemos lo que Él vale en nuestras vidas. Le adoramos y le servimos. Gracias, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén. Les recuerdo que nuestro templo está ubicado en 7100 Curryford Road, Orlando, Florida, 32822. Ustedes nos pueden llamar de lunes a viernes desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde y nuestro teléfono es el 407-482-9000. Los cultos presenciales de nuestra iglesia se inician el domingo a las 9:30 con la escuela dominical, a las 10:45 de la mañana con el culto de adoración y el martes con nuestras oraciones intercesoras a las 10:30 de la mañana. Este culto lo reiniciamos el 11 de enero. Gracias por su sintonía, gracias por habernos escuchado. Dios les bendiga. Será hasta el próximo domingo.